Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Auspicia Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Asóciese llamando al 2135-7503. La siguiente es una producción de Academia Records. Aquí comienza Historias del Peronismo, un espacio de revisionismo histórico para evitar tergiversaciones y conocer en profundidad la historia del movimiento creado por el general Juan Domingo Perón. Historias del Peronismo, conduce Juan Imperial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. 21:09 en Argentina y estamos en esta emisión número 2 de Historias del Peronismo, este espacio dedicado al revisionismo histórico, dedicado a lo que tiene que ver con repasar a aquellos momentos y aquellas personalidades que hicieron la historia grande del movimiento popular más grande que ha parido Hispanoamérica en toda su historia. Vamos a estar como siempre, como cada viernes, hasta las 21:30 y acompañados por Juan Solito en la operación técnica y puesta en el aire, Lala Rosek y Susana Manes en la producción y en la idea y conducción, quien les habla, Juan Imperial. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página Facebook, Historias del Peronismo, así nos encuentran en la red social Facebook, y si no también a través de la aplicación de Radio 4 de Junio, que pueden descargar de forma gratuita. Nos pueden escribir en la parte superior, mientras están escuchando el programa, sin interrumpir el audio de lo que están escuchando. Arriba tienen el menú enviar mensajes, ese clic, ponen el nombre, desde dónde nos están escuchando y nos hacen saber con un mensaje, con el contenido del mensaje, lo que quieren comunicarnos. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. El programa pasado hemos recordado a Beatriz Fortunato, a la querida y recordada Bechi Fortunato, que tanta participación ha tenido en los inicios de la resistencia peronista y que encima terminó siendo la formadora de muchos militantes a través de su gran conocimiento intelectual. Pero hoy vamos a estar hablando un poquito más acá en el tiempo y nos vamos a meter en lo que fue el tercer gobierno peronista, allá por 1973 y 74, hasta 1976, pero puntualmente vamos a hacer énfasis en la figura de María Estela Martínez de Perón, denostada, repudiada por muchos. Bueno, hoy vamos a repasar lo que fue parte de aquel gobierno destituido a solo 6 meses de las elecciones por un golpe militar que terminó en una masacre realmente. Golpe militar no solamente protagonizado y llevado a cabo por la parte del ejército que actuó, sino también allanado el camino para que estos sujetos actuaran de esta manera por grupos subversivos, ¿no? Estamos hablando puntualmente de montoneros y de alguna organización más. Bueno, el 24 de marzo del 76 caía un gobierno que había decretado, declarando la caducidad de las concesiones de servicio público de televisión por vencimiento de término y demás. Decretó el establecimiento de todas las radioemisoras administradas por el Estado eran propiedad inalienable del Estado Nacional. Decretó el decreto enmarcando en el derecho argentino a las agencias noticiosas internacionales que operan en la Argentina. Ley de expropiación de quiebra de la editorial Codex.
Decreto número 652/74, nacionalizando las bocas de expendio de combustible. Ley de promociones industriales para las empresas argentinas. Hoy se cumplen 45 años de una medida tomada para el trabajo regional. Lo estuvimos repasando en las redes sociales también. Ley de promociones industriales para empresas argentinas. Ley de transferencia de tecnología al exterior, número 20.794/1974. Bueno, ni hablar de la ley de nulidad de los contratos celebrados durante el gobierno de facto 1966-1970. Ley de represión integral del tráfico de drogas, 20.711. Ley nacional antiterrorista, que tipificaba y sancionaba con reglas del debido proceso, garantizado por antes los jueces federales los ilícitos del terrorismo bélico y el terrorismo económico. Ley integral de contrato de trabajo o Código del Derecho del Trabajo número 20.774 del año 1974. Voy rápido, por eso quiero rápidamente recibir a mi invitado. En cuanto al desempleo con carácter transitorio, alcanzaba solo el 2,6% al final del gobierno, anticipado por cierto. Decreto del Poder Ejecutivo número de 1976, disponiendo la intervención de la compañía ítalo-argentino de electricidad. El decreto número 620 del 13 de febrero del 76, declarando programáticamente prioritaria a cualquier convocatoria de elecciones el llamado a una convención nacional constituyente que determinase qué constitución estaba vigente en el país. Bueno, y demás cosas que sería muy largo enumerar. En tan solo 20 meses se determinó que la deuda pública externa argentina para el 25 de mayo de 1973 fuese al mismo que el 24 de marzo de 1973, 5.186 millones de dólares. Un poquito menos que ahora, ¿no? Bueno, y tantas cosas más. Pero quiero compartir estos datos y hay muchos más. Parece esta mentira, pero hay muchos más con mi invitado de esta noche, que es el querido Rubén Giovannini. Rubén, Juan Imperial lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Juancito? ¿Cómo estás vos? Bien, acá repasando a la carrera. Recordando la historia. Recordando la historia, no parte, porque hay mucho más. Está lo que sucedió con la misión La historia nuestra ahora la cuentan a partir del proceso. Claro. Para hacer no existió nada. Exactamente, algunos la cuentan... batalla cultural que debemos enfrentar, ¿no? Claro, algunos la cuentan de 2001 para acá, pero bueno, todavía es más dramático. Pero bueno, falta lo de la misión Shackleton, falta muchas cosas, la reunión de gabinete que hizo en la Antártida. Pero bueno, cuénteme un poquito lo que fue el gobierno de María Estela Martínez, Rubén. Y mira, comparado con lo que vino después, fue de súper lujo. Uh-huh. No de lujo, de súper lujo. Uh-huh. Está así que fíjate vos que todavía la tienen proscrita. Claro. Esto es como cuando lo proscribieron a Perón después del 55. Uh-huh. Y los sátrapas que tenemos que se dicen peronistas son los grandes traidores del pueblo argentino. Porque fíjate vos el payasesco actitud de ayer, donde vemos a un intendente que es supuestamente peronista y lo sacan como un chico. Rajá de acá, le dijeron. Uh-huh. A ese intendente, y él se la comió. ¿Y quién lo raja? Un candidato comunista, supuestamente, con la camiseta peronista. Uh-huh. Entonces, ¿qué podés esperar de este payasesco paso y de lo que vendrá cuando tenemos candidatos del peronismo que ninguno es peronista? Sí, sin duda. La vicegobernadora candidata, el padre, fue uno de los que se alzó en armas contra Perón, no ya contra Isabel. Sí, estamos hablando de Magario, financista de Montoneros. Claro, que encima ladrón, porque le robó a sus propios camaradas, uh-huh. porque le robó a los montoneros también. Uh-huh. Bueno, pero puntualmente de Isabel, ¿qué podemos decir? Porque repasamos recién algunas medidas que fueron claves, la ley de contrato de trabajo. Cada medida tenía un porqué, ¿no? Esto que dicen que Isabel era un inútil y que dicen todas las pavadas que dicen de Isabel. Isabel fue la mejor presidente que tuvimos después del general Perón. Uh-huh. Eso no tengas duda. Uh-huh. Ejemplo. Acá hablan de la nacionalización de la boca de expendio. ¿Saben para qué era la nacionalización de la boca de expendio? Uh-huh. ¿Tienen idea los estúpidos que hablan de eso? Uh-huh.
Dice que le expropió No. La nafta tiene un alto contenido de impuestos, ¿no es cierto? Entonces, esos impuestos las petroleras lo pagaban después de 30, 60 días. Mientras tanto, trabajaban con ese dinero en las mesas, con esa plata que eran de impuestos, trabajaban en mesas de dinero creando desestabilización en la economía. Entonces, Isabel, ¿qué hace? Nacionaliza la boca de expendio y a la noche, cuando cerraba la caja, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y el Estado se llevaba lo que le correspondía como impuesto. Rápidamente, sin esperas. Exacto. Entonces no podía pasar lo que ha pasado con Cristóbal López, por ejemplo, esa gran fortuna de dinero que no se le aportó a la FIP. Era que ya no era la FIP, era la DGI. Esa es una manera de cortarle las uñas a las petroleras. Claro. Y el problema de Isabel fue ese, que le cortó las uñas a todo el mundo. Fíjate vos el caso Ítalo. Y eso está investigado por el Congreso de la Nación, en el caso Ítalo concretamente. Martínez llegó a ser el presidente de la compañía Ítalo, Argentina Electricidad, hasta el advenimiento del gobierno de Cámpora. Después vino el general Perón y ¿cómo se llama? Siguió también él como presidente de la empresa, porque la empresa privada. Claro. Resulta que había que se le vencía, es decir, se le vencía la concesión. Claro. Vos sabés que las empresas cada balance amortizan con las ganancias las inversiones que hacen. Entonces digamos el estudio de cuánto valía esa empresa cuando se iba a nacionalizar. No te olvides que el problema energético acá tiene aristas muy históricas, muy comprometidas, algunos políticos de aquel momento, porque el informe Rodríguez Conde, cuando se nacionaliza la CHADE, cuando se investiga el tema CHADE, que era la primer concesionaria, había grandes coimas, entre ellas la Casa Radical de la calle Tucumán, fue una especie de coima que le dan a los radicales de aquel momento para extender la concesión. Que después se termina con la aparición de General Perón en la Revolución del 43, y entonces ahí se hace esa investigación y ahí queda todo el mundo pegado. Y acá en el caso de Ítalo, cuando antes de morir, Perón le dice a Isabel dos cosas. Primero, le dice, sacate a Gelbar de encima. Que eso es lo primero. Y segundo, cumplir con mi promesa de paritarias libres. Son las dos cosas que le pide Perón, antes de sí, ya a punto de... Vos fíjate que las dos firmas últimas del general Perón, como presidente, fue, primero, echar a Cámpora, sacarle una renuncia que no había presentado. Y segundo, ceder el poder a la Presidenta de la Nación, por sucesión, porque era vicepresidente, la señora Isabel Martínez de Perón. ¿Por qué pide que se deshaga de Gelbar, Rubén? Porque sabía que Gelbar era el hombre que manejaba, en cierta forma, el capital de la guerrilla. Apoyaba a la guerrilla porque era representante de los capitales soviéticos en la Argentina. Claro. Y vos fíjate el maridaje que hay entre el capitalismo liberal y el capitalismo soviético. No es la situación de hoy, donde hoy Rusia y no es la Unión Soviética. Claro. En esta época Rusia estaba manejado por el Partido Comunista, la burocracia comunista. Exacto. No era el mismo Gelbar del primer peronismo. En ese momento el comunismo siempre se bifurca y se mete entre medio, pero ¿para qué? Como hizo Kicillof ahora. Se metió dentro del peronismo y terminó siendo ministro de Economía, arreglando, porque ellos son revolucionarios de palabra, pero de hecho no son revolucionarios de Isabel Perón. O fíjate que siendo ministro de Economía, Kicillof fue el que negoció la deuda con el Club de París, deuda contraída con el gobierno militar de 1955.
Ahí no la repudió la deuda, fue y pagó, ¿y cuánto se llevó de comisión? Esa es la pregunta. Claro. Una deuda que bien podría haber sido llevada al Congreso, tratada en el Congreso en adhesión y desconocerla porque fue contraída por un gobierno militar, carente de jerarquía jurídica como para contraer deuda y dejársela al pueblo para que después la pague. Por eso te hago estas aclaraciones, para que veas vos cómo hay un maridaje. Claro, y ese Gelbar ya no era el primer Gelbar, porque Gelbar venía de los primeros gobiernos peronistas. Gelbar era el representante de los capitales en aquel momento, sí, y era una imposición que le había hecho la Lanusse a quien ganara. Ajá. Ganar a quien ganara. Y hay un libro de Berbera y Allende, que no se lo puede acusar de peronista. Para nada. Para nada, era un hombre nacionalista, defendía los intereses del país, y ese hombre, mucho antes de las elecciones de 1973, ese libro apareció más o menos en 1971, 1972, y decía que ganase quien ganase, el ministro de Economía iba a ser José Gelbar. Ya lo anunciaba por los compromisos. Fíjate que el proceso militar supuestamente fue liberal y que fue y masacró mucha gente. Sí. Pero resulta que Fidel Castro jamás levantó la voz contra el proceso militar. No, y tenía mucho negocio con la Unión Soviética. Y en el proceso militar, los mejores negocios lo había hecho con la Unión Soviética. Claro. Que acá reprimían diciendo que, porque mataban a diestra y siniestra, y muchas veces sin juicio previo, y sin investigación profunda de saber si se estaba haciendo justicia, o directamente se mataba por matar. Sí. Sin embargo, los mejores negocios los estaban haciendo con la Unión Soviética. Con la Unión Soviética, que de hecho... Ya lo ves, maridaje una vez más. Y te voy a poner un hecho puntual. Sí. Martínez Dios, ministro de Economía del gobierno militar, después te voy a contar cómo voltean a Isabel Perón. Martínez Dios, siendo ministro de Economía del gobierno militar, durante la época de Perón tenía un proyecto que se le llamó el Plan Trienal. Sí. Ese plan era la base del proyecto futuro general de la Argentina Potencia, el proyecto argentino para la Argentina Potencia. Sí. Ese proyecto estaba basado en la obra pública y en la creación de buques, bodegas, para nosotros poder exportar al mundo todas nuestras riquezas y hacer de la Argentina una potencia. La gran desestabilización que se le hizo en ese momento por parte de la parte siderúrgica se la hace un señor llamado Piccinini, un dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica de la ciudad de Villa Constitución, donde estaba Asíndar, de la cual era delegado, y después secretario general de la UOM Villa Constitución. Piccinini, que le hizo todo la guerra al general Perón y le desestabilizó todo el cordón siderúrgico, tenía una misión: no permitir que se cumpliera el plan trienal. Claro. Y no solamente eso, sino desestabilizar la industria siderúrgica, de la cual hoy la Argentina no tiene en sus manos nada. Porque nosotros teníamos Omisa en nuestras manos, que después la regaló Menem. Sí, y quién lo que le quedaba se la regaló a los chinos. Exacto. Entonces, cuando vos te das cuenta de todo esto, pero siguiendo con la razón de esto que te estoy contando, cuando viene el proceso militar, a Piccinini lo cuidan. Claro. A Piccinini lo cuidan, no lo tocaron para nada. Y Martínez Dios, siendo ministro de Economía, cuando Isabel nacionaliza la Ítalo, en base al estudio que hace Juan Pablo Oliver, que es el mismo que acompaña a Rodríguez Conde en el informe Chade, le dice a la señora de Perón: la empresa vale en función de las amortizaciones que ha realizado la empresa,
7 millones de dólares. Que esa era la indemnización que le da Isabel Perón a los dueños de la Ítalo. Que los dueños de la Ítalo, fíjate vos qué casualidad, son los Martínez Dios, los Alemán, que son los representantes de los capitales suizos en la Argentina. Y hay algo que tenés que tener en cuenta cuando hablamos de los capitales suizos. Cuando se estalló la guerra de Malvinas, ¿a quién pusieron los ingleses a cuidar sus capitales? A los suizos. Sí. Y entonces nosotros teníamos durante la guerra de Malvinas a Alemán, que le cuidaba los capitales a los ingleses y era ministro de Economía del proceso. Y teníamos a Nicanor Costa-Tende, abogado de Exteriores, que fue a buscar a Cuba para buscar apoyo. Sí, y además era abogado de empresas inglesas. Y además era abogado del TEC Anglo. Claro. Y tiene libros escritos a favor de los ingleses. Por eso te digo, yo creo que acá hubo un plan siniestro para el cual poner a Argentina de rodillas, que eso es lo que siempre quisieron hacer, porque Perón fue un grano, perdóname la expresión, fue un grano en el upite para este nuevo orden que quieren instalar, que todavía no han podido vencer al pueblo argentino. Las traiciones, las infiltraciones, todo lo que han querido hacerle, el pueblo argentino sigue siendo peronista. Lo que pasa es que no hay dirigentes peronistas, claro, porque no los dejan llegar, no les permiten. Tenemos un huevo que es cáscara pura porque adentro no hay nada. Claro. Entonces, esto es lo que sucedió. Isabel Martínez de Perón le dice, hace una reunión de ministros y le dice, bueno, estaban tratando el tema Ítalo. Isabel ya había firmado un decreto. ¿Y sabés quién iba a ser el interventor de la Ítalo? No me lo acuerdo. Era el presidente, en definitiva, porque pasaba a ser interventor porque la empresa quedaba en manos del Estado. Iba a ser un comandante de gendarmería y estaba el decreto firmado llamado Escoto Rosende. Entonces va la CGT en ese momento, representada por Casildo Herrera, y le van y le imponen a Isabel, dice, nosotros no vamos a concurrir a la asunción cuando se hizo en la Casa de Gobierno el acto de recuperación de la Ítalo, nosotros no concurrimos si no ponen un dirigente sindical como interventor de la Ítalo. Entonces ponen un dirigente sindical, un hombre que había trabajado en la Ítalo y era dirigente sindical de Luz y Fuerza. Se llamaba Oscar Lescano. En la investigación del caso Ítalo, cuando se le pregunta a Martínez Dios con respecto a lo que pasó después con el proyecto militar, le pregunta cómo había sido la organización y en la planificación de la toma del poder desplazando a Isabel Martínez de Perón. Sí. Y él habla de que se reunían los militares, junto con él, en la empresa Ítalo Argentina de Electricidad, donde un dirigente sindical que se decía peronista, Oscar Lescano, era el interventor puesto por Isabel Perón. Claro. Y les digo más, si alguno tiene duda de eso, que lea el libro de Dehesa, que fue ministro de Defensa de Isabel Perón cuando la voltearon. Sí, señor. Este era un libro muy interesante que se llama ¿Quiénes derrocaron a Isabel Perón? Y ahí lo van a tener todo escrito. Y lo que yo les hablo, si van al caso Ítalo, buscan en el caso Ítalo, en el Congreso de la Nación, están los 2 tomos, y ahí van a encontrar que lo que yo les cuento es algo que está en la investigación del caso Ítalo. Ahora, el caso Ítalo es el caso paradigmático de la gran estafa que se le viene haciendo a los argentinos desde aquel entonces hasta ahora. ¿Sabe cómo voltean a Isabel Perón? Isabel Perón tiene una corrada de ministros cumpliendo el pedido de Perón que llamara a paritarias libres. Hay una corrada de ministros y se acuerda de que se va a llamar a paritaria, pero el aumento no podía ser más del 57%, ese era el techo. Y después se podía discutir todo lo que sería, digamos, condiciones de trabajo
tipo de cosas que beneficiaran al trabajador, pero económicamente no se podía superar el 57%. Claro. En esa acordada del ministro se llegó a ese acuerdo y se llamó paritaria. Todos los gremios habían firmado esa decisión ministerial, porque era una acordada de ministros. Era un compromiso. Era un compromiso que había que asumirlo y cumplirlo. Bueno, todo bien. Hasta que llegaron las dos últimas, todos habían firmado, Papaño, los demás gremios, hasta Lucifer se había firmado por eso. Todos. Aparece la UOM y les mata por una pelea interna de ellos. Y aprovechando eso, Martínez Dios, como representante de la paritaria empresarial a Sindar, en las paritarias, le ofrece a la UOM el 100 y pico %. Y el ministro de Trabajo, que era de la UOM, Ricardo Otero, homologa ese acuerdo, habiendo habido una acordada de ministros que decía que no más del 57, y él lo homologa. Atrás, Esmata sale y saca también una paritaria de eso. Eso fue Rodrigazo, muchachos. Claro. Y a partir de ahí le empezaron a sabotear a Isabel, haciendo desabastecimiento, le hacen la gran movilización, y ahí la echan a Isabel. Claro, totalmente. Es decir, ahí empiezan a minarle el apoyo popular a Isabel con los medios permanentemente. Hay que leer el discurso de la señora de Perón, Isabel Martínez de Perón, cuando ella entrega los sables a los oficiales en el año 74, a todos los oficiales que ascendían del colegio militar, viste que se le entrega los sables, sí, claro. Ella hace un discurso sobre el tema subversivo. Sí. Y ella no habla solamente de la subversión militar. No, de la económica fundamentalmente hablaba. Ella habla y por eso le interdicta los bienes a Bungibor, porque el simulacro del secuestro de Bungibor era para evadir los impuestos, y vos fijate qué tan acertada estaba Isabel Perón, que Galimberti termina siendo socio de Bungibor después del proceso. Rubén, se me termina el programa, pero ya se me pasó la hora, pero quiero dos cosas. Me olvidé en el repaso previo, antes de charlar con usted, que expulsó María Estela Martínez de Perón al embajador inglés de la Argentina, le retiró las cartas credenciales. Por el caso Shackleton. Por el caso Shackleton. Porque no solamente por eso, sino porque habían detenido un contenedor con armas, con valija diplomática, que era para la embajada inglesa, pero más que para la embajada inglesa, era para la guerrilla subversiva, y trajeron un contenedor con armas y municiones, y fue detenido en el puerto, acá en el puerto, y ahí se descubrió que desde la embajada, con valija diplomática, traían armas para la guerrilla. Totalmente. Por eso Isabel, y por la misión Shackleton, rompe relaciones con Inglaterra. Exactamente. Y no lo quiero, antes de pedirlo, no quiero dejar pasar el tema para redondear el tema del Rodrigazo. ¿Cómo era el nombre del viceministro, que es clave también en el tema del Rodrigazo? El viceministro de Celestino Rodrigo, por ahí usted tampoco se lo acuerda en este momento. Pero... Walter Klein. ¿Cómo? Walter Klein. Ahí está, que es figura clave para que se dé el Rodrigazo. Y después Walter Klein estuvo con el proceso, claro, con el equipo de Martínez Dios, Cavallo y toda aquella esa, que ya venían, él se había metido y lo tenían ahí en el Ministerio de Economía. Claro, quedó pegado Celestino. Yo te estoy hablando, y esto te demuestra una vez más el maridaje, porque Helvar era el ministro que quiere pagar la empresa 50, te cuento cómo fuera, y esto me lo cuenta a mí, en ese momento, y me lo cuenta después, porque yo era amigo de Hans Oliver, le decían Hans Oliver, pero de Juan Pablo Oliver, sí, que es el que le hace el informe a la señora y que le dice, esto es lo que vale la empresa. Uh-huh. Cuando se hace la reunión de ministros y se trata el tema Ítalo, Helvar insistía que el valor de la empresa era 50 millones de dólares. Uh-huh.
Él le decía que no. Dice, no, señor ministro, no ese es el valor es este. Y entonces le dice el ministro Gelbar, le dice, ¿y usted dónde sacó esos números, señora? Estos números trajo mi asesor. Entonces le dice Gelbar, ¿y usted va a creer más en su asesor que en su ministro? Entonces Isabel Martínez de Perón le dice, sí. Y entonces Gelbar le dice, bueno, si es así, señora, no me queda otra que renunciar. Aceptaba su renuncia, señor ministro. Claro. Y se lo sacó de encima. Perfecto. Y ahí, a partir de ahí que ella empezó a desarticular todo eso, la ley 2744, para conocimiento de los que nos están escuchando, fue la mejor ley de contrato de trabajo de todos los tiempos. Sin duda. La plena ocupación que permitió con esa ley, que era una ley justa para el obrero, donde se repartía del Producto Bruto Interno, fue el más alto en ese año de todos los tiempos. Y sin embargo, no teníamos deuda externa porque la deuda externa que había recibido Isabel Martínez de Perón, en un estado de guerra devolvió lo mismo, entregó el gobierno a los usurpadores con la misma deuda que ella tenía cuando asumió el gobierno, con todos los servicios pagos al día. Uh-huh. De esto nadie habla. Fíjate vos, los que se dicen peronistas, traidores, malnacidos, son los que todavía, no habiendo tenido gobiernos con votos de los peronistas, nunca le pusieron, como debería ser, en reconocimiento histórico, en la Casa de Gobierno, el busto de la señora Isabel Martínez de Perón, que fue presa por unos gramos de jamón que compró con fondos reservados, y aquí tuvimos cientos de ministros, funcionarios en la época de Menem, que se llevaban todos los meses $10.000 de fondos reservados, extras a lo que cobraban como sueldo, y ninguno estuvo preso un día. Jamás. Y de 2 cheques que nunca se cobraron, porque cuando le dijeron que le habían hecho meter la pata y le habían hecho firmar esos cheques, que se lo hizo hacer un masón declarado, el Negro Benítez, que era ministro de Justicia, porque Perón recibe el gobierno lleno de infiltración. Sí, sin duda. No tuvo tiempo de limpiar, porque Perón duró cuántos meses en el poder. Y yo te lo puedo decir, ¿sabes por qué? Porque estuve en todas las reuniones con Perón, y yo sabía cómo venía toda la mano, porque cada vez que se hacían las reuniones de juventud, iban los que ahora son los chicos, que supuestamente eran hoy te lo pintan como los grandes hombres de la patria, y los tipos estaban complotados para volverlo loco a Perón. Claro. A tal punto que el 1 de mayo, cuando Perón los echa, vos fíjate que todos hablan de los Inverbe. No. No, le dijo... la atención. Inverbe no, lo más serio que le dijo Perón, sí, que no eran más que mercenarios al servicio del dinero extranjero. Exactamente, sí, señor. Y eso es lo que le dijo Perón, y los echó como perro. Eso fue lo más duro que le dijo. Cuando asume Néstor Kirchner, las palabras de él fueron estas: volvimos, y el que vuelve, porque alguna vez se fue. Totalmente. Y cuando se fue porque lo echó Perón, como perro de la plaza. Exactamente. Y lamentablemente tenemos el setentismo instalado por derecha y por izquierda todavía en el poder. Rubén, me pasé 11 minutos del final del programa. Bueno, pero disculpa. No, pero quería escucharlo y quiero volver a escucharlo, y lo voy a volver a convocar muy pronto nuevamente para continuar, porque esta historia se tiene que conocer, tiene que quedar registro. Siempre digo lo mismo, tiene que quedar registro, porque esto cotiza en bolsa dentro de 10, 15, 20 años. Así que gracias, Rubén, muchísimas gracias. Todas las veces que quieras, llamame, y no tengo ningún problema en charlar sobre todos estos temas, porque a mí no me lo contaron, yo lo viví. Por eso lo llamo. Estuve al lado del general cuando volvió en el 72, y después estuve al lado del general cuando en todas las reuniones de juventud. Y ahí vi la infiltración, cómo quería llevarlo al general, y si quería algo más clarito, agarrá el discurso del general Perón, su último discurso al pueblo, 12 de junio de 1974,
y él le dice al pueblo, mi único heredero es el pueblo. Absolutamente. Mensaje cuasi anárquico. Están los que tiran de la derecha y los que tiran desde la izquierda, queriendo desviar el camino de nuestra revolución. Exactamente. Y ahí está la infiltración de derecha con Menem y la infiltración de izquierda con Kirchner y compañía. Exactamente. Y nuestro movimiento vacío de peronismo. Totalmente, por eso dejó al pueblo como heredero, porque no quedaban dirigentes capaces de poderlo reemplazar. Mi querido Rubén, un abrazo grande y gracias por este ratito, que bueno, que es corto, pero bueno, que aunque sea, nos ha dejado mucho para seguir investigando. Un fuerte abrazo. Y te digo que hay mucho más con respecto a la señora de Perón, porque la señora de Perón para mí sigue siendo la única jefa del movimiento peronista. Claro que sí, para mí también. Le mando un abrazo grande. Rubén Giovannini, charlando con nosotros en esta noche de historias del peronismo, que se extendió un poquitito más, pero que valía el gusto de seguir comentando acerca de tanta historia que tiene el movimiento nacional peronista, con alguien que ha vivido, como dice, no se lo contó nadie, lo vivió y en primera persona. Juan Solito, operación técnica puesta en el aire, Lala Rosaica, Susana Manes en la producción, idea y conducción de quien les habla, Juan Imperial. Estuvo Rubén Giovannini charlando con nosotros. Será hasta la semana que viene, el próximo viernes. Muchísimas gracias. Las 24 horas, todos los días del año, escucha www.radio4dejunio.com. R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y